No. En realidad me quedé, porque quise unir acá varias palabras y es Andrea Sayas, ¿no? Hablando de este ADN para investigar delitos, este Registro Nacional de Datos Genéticos y todo lo que esto abarca, ¿no? Porque fuera de aire por ahí hablábamos de otras cuestiones que al aire no las tocamos, pero seguramente que el oyente dice, bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Pero qué pasa si estoy en este registro? ¿Pero qué condicionante? Puedo acceder a un cargo público, va a aparecer en mis antecedentes penales si estoy buscando un trabajo. ¿Qué pasa si Angelito Miño me denuncia y es una falsa denuncia, digamos? ¿Cómo se corrobora? ¿Cómo se tiene en cuenta? Bueno, eso es lo que te decía, ¿no? Mientras tanto vos estés investigada, estés imputado, procesada por un delito, hablo de imputado y procesado teniendo en cuenta el ámbito, ya sea una denuncia de carácter ordinario, un delito de carácter ordinario o un delito de carácter federal, por eso procesados e imputados. Mientras tanto esté esta investigación y a vos te llamen a la primera indagatoria, a partir de que la ley te considera a vos efectivamente imputada, ingresarías al registro y estarías en él por al menos 3 años. O sea, 3 años una eternidad. Por al menos 3 años hasta que el juez, si es que el juez no determinó tu responsabilidad o tu absolución antes. Claro, sí. Si a los 2 meses... ¿Un veraz de ADN, por ejemplo? No sé. Si en el proceso lleva 3 meses, a vos determinan que Angelito denunció que fue falso, él estaba enojado porque no le invitaste el mate ese día, el juez determina que no hay ningún elemento. Pero para eso ya le compliqué la vida, 3 años. No por eso, no es 3 años de una, es bien. hasta 3 años como tiempo máximo para estar en el registro en carácter de procesado o imputado. Pero muchas veces nosotros hablamos de que los tiempos de la justicia son lentos. Bueno, justamente teniendo en cuenta de que sucede, de que muchos procesos llevan muchísimo más de 3 años para su resolución, para obtener una sentencia judicial firme, sea condenatoria o absolutoria. Esta ley lo que prevé es justamente un plazo. Bueno, hasta 3 años vamos a... Tiene 3 años va a estar la persona incluida en este registro mientras se investiga el delito, y si en esos 3 años el juez no determinó la responsabilidad o la inocencia de esta persona, la vamos a sacar del registro y ingresará en el caso de que el juez lo condene. Claro. Pero como tiempo máximo para estar en carácter de procesado e imputado. Por eso, la ley prevé que ingresarían en esta ampliación del Registro Nacional personas procesadas, personas imputadas y personas condenadas, e incluso las huellas de aquellas que no hayan podido obtener una condena por haber sido declarados inimputables. Claro. Esas personas también van a tener su perfil genético cargado dentro de este registro. Vos hablabas hace un ratito, ¿qué pasa si yo soy político y tengo una denuncia y voy a este registro? Porque decías, bueno, si estás en este registro no podés estar o no podés tener un cargo en realidad político, ¿no? Es una cuestión también que se viene tratando en el Congreso, que es el hecho de los famosos antecedentes penales para llegar a un cargo público. Es algo que se viene tratando en el Congreso como proyecto de ley, así que lo vamos a tener en breve seguramente. Sí hay una realidad. En este momento y cuando se estaba realizando el debate el miércoles pasado en Cámara de Diputados, uno de los diputados planteaba qué va a pasar con nosotros, que tenemos en este momento un trámite, una posible denuncia penal por haber ido a visitar a la cárcel a los genocidas, a estas personas que estaban condenadas por genocidio en la dictadura militar. Como diputados estarían en condiciones de ingresar como personas, como ciudadanos, en condiciones de ingresar al registro genético. Bueno, entonces, y nos quedó... Es como un tema complejo. Exactamente, no hay da para hablar mucho, y además, ¿no? Además ellos no tienen inmunidad en ese momento mientras ejercen como legisladores. Claro, lo que pasa es que el registro en realidad no genera una especie de... Si bien lo que se piensa es que a partir de ese momento somos todos sospechosos del momento en que ingresas al registro, lo cierto es que no es una sentencia tampoco. O sea, ingresás a una base de datos que en principio, y si se lleva bien, por eso hay que tener en cuenta teniendo en cuenta todo lo que viene pasando también en la realidad argentina, ¿no? La filtración de datos y demás, bueno, ¿de qué manera realmente se van a proteger estos datos sensibles del registro? ¿Quién va a estar a cargo de este registro? El Ministerio de Justicia, continúa en la órbita del Ministerio de Justicia. ¿Y quién controla el Ministerio de Justicia? Y está en la órbita del Ejecutivo. Claro. Es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Bueno, Andrea, nos quedó pendiente los pros y los contras en este proyecto, ¿no? Bien, los pros principales que tenemos y el principal, si se quiere, es la experiencia en las provincias
Mendoza es la primera provincia que tuvo este registro ampliado de datos genéticos desde el 2016. Estamos hablando de que tiene la mayor base de datos de Latinoamérica. Tiene 85.000 perfiles genéticos cargados de una población de 2 millones de personas. O sea, tiene la base de datos más grande de Latinoamérica. ¿Qué es lo que ha logrado Mendoza con esta ampliación del registro? La captación y lograr más o menos 4.000 condenas y tener cerca de 6.000 personas detenidas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo? Facilitar el acceso, o sea, primero abreviar, acortar los procesos de la justicia, porque ¿qué pasa cuando hay una prueba científica que dice que vos estuviste en una escena de un hecho, en un abuso sexual, en un robo grabado, en un homicidio? Es una prueba irrefutable, es una prueba muy poderosa. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta ampliación del registro en Mendoza, esta creación en Mendoza del registro para todo tipo de delitos? Fue acortar los pasos. Desde el momento en que la persona daba positivo, hacía el famoso match que se dice uh-huh. en los datos genéticos, en las pruebas aportadas y en este perfil genético de esa persona sospechosa, lo que se hacía era, ya no podía negar su presencia en la escena del crimen, ya no podía negar la participación en un acto sexual, aunque uh-huh. no haya habido un abuso, porque ahí sí lo que quedaría probar es si fue en contexto de abuso o no, pero al haber una prueba de ADN, sí. La participación en principio está confirmada. Entonces lo que sucedió fue que los juicios abreviados se dieron en mayor porcentaje, fueron más rápidos y se obtuvieron mayor cantidad de condenas, que esto es lo que ellos tienen como una estadística de 4.000 condenas y más o menos 6.000 personas condenadas. La otra cuestión que tiene como pro es la posibilidad de captar organizaciones criminales. Al principio lo que pasaba con Mendoza es que el sistema funcionaba muy bien en la provincia, pero en una isla. No había otra provincia que tuviera un registro similar. Entonces, ¿qué pasaba? Si el criminal pasaba la frontera interprovincial, se terminaba la posibilidad de atraparlo. Después se incorporaron a este registro, crearon sus registros de datos genéticos, Salta y La Pampa. Al hacer eso, Mendoza, con el entrecruzamiento de datos de las provincias, logró captar, por ejemplo, organizaciones criminales de 19 personas, que tenían 6 personas en Mendoza, 3 en La Pampa, tantos en Salta. O sea, la captación de grandes organizaciones de delitos, en este caso para robos agravados. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con delitos contra la integridad sexual. Al tener una base de datos tan amplia, sí. que era lo que sucedió, lo que empezó a pasar en Mendoza. Captaban a una persona infraganti cometiendo un delito de robo. Sí. Cargaban ese dato, ese perfil genético en el registro y se daban cuenta de que coincidía con un perfil genético de un hecho de abuso de hacía 2 años. Uh-huh. Esa persona a partir de ese momento no solamente tenía la imputación, el procesamiento por un delito de robo, por ejemplo, claro. sino que además tenía un perfil genético similar o que hacía match con un delito de abuso cometido hace un tiempo. También fue captar a abusadores seriales, es decir, hacer como el seguimiento en casos de delitos donde no se sabía quién era el abusador, donde esa persona había desaparecido o lo que fuera, fue ir cargando las muestras que se obtenían en las escenas para determinar, mira, esto coincide con un ladrón que estuvo detenido en tal cárcel, con los datos, claro. porque se incorpora el nombre completo, el DNI, quién emite el DNI en el caso si es una persona nativa o si es un extranjero, el pasaporte. Así que tiene como experiencia esa parte positiva. Los contras, y esto es algo que leí mucho, entra en juego un versus. El que nada debe, nada teme. Uh-huh. Ese es el primer versus. Es decir, bueno, si yo no tengo nada, no importa si estoy en el registro, no tengo problema de estar. Sirve para encontrar personas, sirve para otros fines positivos. Entonces no pasa nada si estoy ahí. Yo no cometo ningún delito, así que no tengo nada que preocuparme. Uh-huh. Versus la violación del principio del derecho constitucional, el principio constitucional de inocencia. Claro. Todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Así que estos son los 2 versus, creo que son más importantes a la hora de ver el pro y el contra. Otra cuestión que no vimos en el debate y que no se vio en ningún lado es tener en cuenta qué va a pasar con los sistemas carcelarios de las provincias.
Digo, Mendoza tiene 6.000 personas detenidas, lograron 4.000 condenas. En Misiones tenemos un promedio de 2.000 personas dentro del sistema penitenciario y unas 600, 700 en comisarías, según los datos que administra todos los años y prácticamente mensualmente la Comisión de Prevención de la Tortura. ¿Qué pasa si se amplía el doble? ¿Qué pasa si gracias al funcionamiento de este registro pasamos a tener 4.000 presos dentro de la órbita del servicio penitenciario y 1.500 dentro de las comisarías? Y la situación ya es compleja de por sí ahora, ¿Qué va a pasar con el sistema carcelario en primer lugar y qué va a pasar con los recursos de las provincias? ¿Por qué? Porque el objetivo positivo de la ley es una ley que va a ir rindiendo sus frutos a mediano y largo plazo. El objetivo de la ley, esto es algo que hablaba Lilia Lemoine al dar su testimonio del abuso, es que la persona deje de cometer delitos. Dejo de cometer delitos para no estar en este registro. Claro. Ese es el objetivo a mediano y largo plazo. Hasta que ese objetivo se logre, vamos a tener una gran cantidad de condenas y una gran cantidad de personas detenidas. Bueno, ¿qué va a pasar con los recursos de las provincias para adaptar y vamos a ver crear nuevas cárceles? En varias cuestiones, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, el que hace generalmente es reincidente, así que bueno, en algunos factores, ¿no? Exactamente. Andrea, la verdad se nos pasó la mañana prácticamente volando, son las 9:37 ya. Rapidísimo. Sí, la verdad que pasó rapidísimo, pero el tema da para hablar, da para hablar mucho más. Vamos a ver qué sucede en el Senado, cómo queda el texto definitivo, ya tuvo varias modificaciones, vuelve a Cámara de Diputados. Volvería a Cámara de Diputados para su tratamiento. Yo creo que quedaron conformes con la modificación al sacar los delitos culposos, por lo menos, que fue una cuestión muy grande de debate, y la órbita en la que va a funcionar, que fue sacarle a Patricia Bullrich, que era la intención, y dejarla donde estaba, en el Ministerio de Justicia. Creo que quedaron bastante conformes y no habría grandes modificaciones en el Senado. No creo que quieran tocar a otra cuestión. Difícilmente puedan lograr modificar esto de los procesamientos, en el caso de los procesados y los imputados, porque es justamente la experiencia de las provincias y lo que viene funcionando y lo que se viene pidiendo también. Así que veremos si hay alguna modificación, no creo, y ya tendremos una... Para fin de año estaría... Sí, a partir de que esté aprobada, tienen 120 días para reglamentar cómo va a funcionar este registro, quiénes van a estar a cargo, qué especialistas lo van a tener, esto de la protección, el régimen, el sistema de protección de datos personales. Toda la letra chica. Toda la letra chica de la ley. Ya tendríamos una ampliación del registro nacional. Mientras tanto, sigue funcionando, sigue vigente el registro, pero solamente para condenados por delitos contra la integridad sexual. Andrea, un placer siempre. Igualmente. Gracias. Será hasta el próximo martes. Le decimos a la doctora Andrea Zayas que hablaba hoy acerca de de ADN para investigar delitos, Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados contra delitos de la integridad sexual. Gracias.